Hola compis, bienvenidos un lunes más. Nos vemos otra vez por aquí en esta ocasión para hablar de algo que os genera muchas dudas o que os suscita mucha curiosidad. Me preguntáis bastante y es sobre la libreta de fallos. La verdad es que lo habréis visto en mi perfil, pero bueno, si no, ahora os contaré un poco también en qué consiste. Pero es algo que siempre que lo muestro me preguntáis sobre cómo lo hago, cómo estructurarlo, cómo organizarlo y es algo de lo que quiero hablar en este vídeo, sobre todo también porque una compi me pidió que lo hiciera y pues como siempre pues intento hacer cosas que sirvan y al final pues si es algo que alguien necesita pues qué mejor que hacer un vídeo sobre eso. Y aparte considero que es un recurso muy importante, sobre todo de cara a los meses previos al examen, como ya estuve comentando en anteriores vídeos, porque permite repasar e incidir en aquellos fallos que hemos tenido y bueno, y sobre todo lo más importante, intentar no volver a tener esos fallos. Así que bueno, sin más dilación, café y al lío. Pues bien, la libreta de fallos o cuaderno de fallos, como queréis llamarlo, sirve sobre todo no solo para las oposiciones, también para otro tipo de estudios, pero sobre todo cuando tenemos exámenes tipo test. Es verdad que lo podríamos adaptar a otro tipo de exámenes, creo que podría funcionar este sistema, pero bueno, al final, como siempre, intento hablar de lo que sé, que es en base a mi experiencia, y es concretamente con los exámenes tipo test. La mayoría de oposiciones tienen este tipo de examen, así que si es tu caso, pues probablemente sea un recurso que te vaya a servir y bastante. Pues bien, con este tipo de exámenes no solo es importante practicar para al final tener una buena técnica de test y mejorar esa técnica, sobre todo de cara al examen, sino que al final también es una forma, como comentaba, de mejorar, de reducir ese porcentaje de fallos y de aprender otros conceptos. Y esto sería pues al final bien con la práctica, o sea, haciendo un test, apuntaríamos los fallos que hemos tenido en un cuaderno. Ahora os explicaré diferentes formas de hacerlo. Y bueno, al final sería algo tan básico como anotar en una especie de listado esos fallos para estudiarlos y así pues aprender de ellos y evitar volverlos a tener. Y para hacer vuestra libreta de fallos hay diferentes opciones que ahora os comentaré. En primer lugar, la que terminé haciendo yo porque me pareció la más práctica y es esta. Bueno, ya sabéis que yo soy embajadora de Cuaderno Inteligente y bueno, lo habréis visto un montón de veces por mi perfil, pero el sistema de discos al final me pareció lo más práctico para así poder sacar las hojas, volverlas a poner y estructurarlo de una forma que no fuese como en una libreta que al final pues escribes en una hoja y si luego tienes al final necesitas 50 hojas para el tema uno, por ejemplo, pues ya no puedes meter más hojas detrás. Que bueno, lo que os digo que al final es la que yo utilicé, pero también puede servir cualquier otro tipo de archivador. A mí es que este formato me parece muy cómodo y entonces es el que he utilizado y que por supuesto pues voy a recomendar. Esta es mi libreta de fallos, la que estuve utilizando. Lo que pasa es que al volver a estudiar para la siguiente convocatoria, cuando estaba esperando las notas de gestión, pues la vacié y de hecho veréis que hay muy poquito. Estos son poquitos fallos para mí. De hecho, yo que sé, por ejemplo, en el tema 2 que es un tema que básicamente lo he estudiado practicando con test, pues por ejemplo solo tengo una anotación. Pero aquí tengo, en estas carpetas organizadoras, aquí tengo todas pues por ejemplo, esto es todo procesal. Como veis, aquí ya sí que hay bastantes apuntes. Y aquí toda la parte orgánica. Tengo pues constitución, bueno, todos los temas de la parte orgánica. Para organizarlo, en este caso, con este sistema así de discos o bien de archivador, anillas, lo que vosotros prefiráis utilizar, pues a mí lo que me ha ayudado mucho y de hecho es el sistema que yo recomendaría es hacerlo por temas. ¿Por qué hacerlo por temas? Porque es mucho más fácil cuando hacemos un test identificar los temas en el que hemos fallado cuando hacemos ese test, bien porque hemos hecho un test de, yo qué sé, de la Constitución, entonces sabemos 100% que esas preguntas son de la Constitución y por tanto del tema uno en mis suposiciones, por ejemplo. O bien porque, bueno, al final, pues cuando ya llevamos mucho recorrido en las oposiciones, pues sabemos identificar las preguntas a qué tema equivalen. Y bueno, luego, por ejemplo, si hacéis test con oposita test, pues también viene muy bien porque siempre te indica el tema y el epígrafe al que corresponde la pregunta. Entonces, no solo me parece mucho más cómodo tener todas las preguntas de un tema agrupadas, sino que luego, de cara a repasarlas, es mucho más cómodo. Luego, al final del vídeo, os diré cómo las integraba yo en el estudio para, mientras estudiaba, repasar los fallos. Otra opción, que es con lo que yo empecé a hacerlo,
es anotarlos todos en un cuaderno y agruparlos por test. Conforme vamos haciendo los test, pues vamos corrigiéndolo. Al final me di cuenta de que esto no era práctico porque había como muchas preguntas sueltas de diferentes temas y al final pues me acababa liando y no me servía para repasar. Y otra que puede ser muy práctica también, sobre todo porque permite tenerlo organizado bien, es hacerlo en diferentes archivos de Word. Podemos hacer un archivo por cada tema y ahí ir introduciendo todas las preguntas en que hemos fallado y así poder luego, pues, yo que sé, de cara a los últimos meses previos al examen, imprimirlo o incluso consultarlo desde el ordenador o desde el iPad y así tenerlo también todo estructurado. En mi caso me planteé hacer este método de cuaderno o libreta de fallos, pero es verdad que creo que no soy a la única a la que le pasa, pero bueno, a mí me pasa que siento que memorizo más o que presto más atención cuando escribo a mano. De hecho, estudiar escribiendo es algo que siempre me ha ayudado. Y no sé, verlo así como escrito con mi letra y dedicarle ese tiempo a eh, ver los fallos, es como a machacarlos, a ver realmente el porqué del fallo escribiendo la mano es algo que siempre me ha ayudado y entonces pues al final es la opción, es lo que acabé haciendo y lo que considero que mejor me vino a mí. Algo que me preguntáis mucho también es por qué anotar en la libreta de fallos, cómo organizarlo para, pues yo qué sé, poner solo la respuesta que has fallado, ponerla correcta, copiar el artículo entero, copiar la pregunta y la respuesta. A ver, esto es al final algo muy personal. Al final, pues eso, nosotros vamos haciendo un test, vemos el fallo porque lo hemos tenido, identificamos si es un fallo bien por falta de aprendizaje, de conocimientos, pues porque, oye, es un plazo que no me sabía y pues me la he jugado y la he fallado. Y, o bien porque es un fallo que sí que me lo sabía, pero la pregunta era más rebuscada o no he leído bien y al final he fallado. Y aunque es un poco a gustos colores, un poco pues cada uno se apaña con su pues eso, que al final cada uno sabe y entiende lo que escribe y cómo lo escribe. Entonces yo os voy a decir un poco lo que hacía yo, pero vamos, que esto al final cada uno como mejor entienda el porqué del fallo y el por qué lo anota y cómo lo anota. Yo tengo, por un lado, escrita la pregunta y la respuesta correcta. En otros casos tengo escrita la pregunta, o sea, la respuesta no correcta con el por qué no es correcta, como por ejemplo, yo qué sé, pues una mayoría. Igual he confundido una mayoría de 2 tercios con una de 3/5 porque hay otra muy similar que es de 2 tercios y esta en concreto es de 3/5, por hacer un ejemplo. Entonces, el por qué me he equivocado es porque he confundido un término con otro. No sé si me explico. Luego en otros directamente tengo copiado el artículo, sobre todo cuando son artículos más cortitos. Y luego algo que también me ayudaba mucho, que no sé si a vosotros también os pasa, pero a mí me pasaba mucho, que es que cuando hacía un test igual me daba cuenta de que había cosas que no estaban en mi temario o que en el test le daban más importancia a la que yo le estaba dando cuando estudiaba. Por ejemplo, yo es que no sé, por ejemplo, en el tema 2 el tema de igualdad, en mi tema de mi academia era un tema muy farragoso que a mí no me gustaba mucho cómo estaba estructurado porque al final era la ley y la ley pues no está muy bien. Entonces acabé cogiendo, como os dije, el tema de los cursos de opositates, que estaba mucho mejor estructurado. Y ahí me di cuenta de que había cosas en las que como que siempre las preguntas iban por el mismo, siempre solían preguntar más o menos lo mismo o las preguntas eran muy similares. No sé si me entendéis, pero bueno, que en vez de coger toda una ley y estudiármela entera para que a lo mejor caiga una pregunta que es muy similar a la que están haciendo de años anteriores, pues lo que hacía era ampliar un poquito mi temario o darle esa importancia a ese artículo que ha caído 7 veces en exámenes anteriores. Y a lo mejor pues en mi temario pasa desapercibido porque entre tantos artículos pues no sabía que era importante. Y esto sobre todo nos daremos cuenta porque al final nosotros estudiamos de nuestro temario, de la ley, pero obviamente no lo podemos abarcar todo y controlar todo a la perfección, ya estaría bien, pero no. Entonces, muchas veces haciendo test también nos damos cuenta de que, ostras, es que esta pregunta
pues yo qué sé, si sois de la Administración de Justicia, pues los 3 días para notificar las resoluciones que tiene el letrado. Esa pregunta cae en todos los exámenes, entonces es una pregunta que igual te estudias los actos de comunicación y pasa desapercibida, pero cuando ya ves que te cae en todos los test dices, ostras, y encima si la has fallado, pues ahí va en rojo y esa es la típica que al final te vas a estudiar de la libertad de fallos y te la vas a aprender. Entonces, como resumen, tenéis o bien la opción de coger un cuaderno tipo inteligente de discos o con anillas que se puedan sacar y meter las hojas. Esta parte es importante por eso, porque al final nos ponemos a hacer test de la Constitución y al final acabamos teniendo 3 hojas de fallos. Entonces es mucho mejor eso que haya una hoja cuando son así, ¿no? Que al final escribes una hoja aquí y luego igual el tema uno sigue en esta y al final acaba siendo un lío. Yo para estas cosas que de organización soy muy tiquismiquis, pues esto me venía bien, pero bueno, pueden servir también anillas o lo podéis hacer en formato digital, en archivos de Word, como he dicho, o bien lo podéis hacer como test en un cuaderno normal, aunque ya os digo que yo os aconsejaría hacerlo por temas, porque sobre todo de cara a integrarlo en el estudio, como ahora os comentaré, me parece mucho más práctico y más dinámico. Recapitulando también, lo que anotamos puede ser o bien la respuesta correcta o bien las diferentes opciones incluyendo la respuesta fallada, una diferenciación entre la respuesta correcta y la fallada y por qué hemos fallado la, la pregunta, si bien era por un concepto que hemos relacionado y que tenemos liado, o bien copiando todo el artículo o al menos el epígrafe, el apartado en el que hemos cometido el fallo. Y ahora bien, aquí viene la duda que más me habéis planteado, la pregunta que más me habéis hecho, ¿cómo o cuándo coger esto para repasar? Pues a ver, al final, aunque haya un tema con un fallo, yo lo que aconsejaría sería que antes de ver cada tema, nos fijemos en nuestra libreta de fallos y veamos, pues, por ejemplo, los fallos que hemos tenido, pues todos estos, ¿no? Pues entonces nosotros lo que haríamos sería repasarlo, pues como si se tratase de nuestro temario y ver así un poquito los fallos que hemos tenido. De esta forma no solo nos vamos viendo el tema, o al menos las cosas que nos cuestan más aprender o que nos parecen más difíciles, no solo lo repasamos, sino que vemos por dónde cojeamos, dónde están nuestros fallitos para que luego a la hora de coger el tema digamos, ay, mira, esto es lo que he fallado, esto, mira, pues esto era lo que he confundido con lo otro. Y así, por un lado, haremos un repaso de esos fallos y luego, cuando veamos el tema que vamos a repasar, que vamos a estudiar, entonces incidiremos en esos fallos que al final es lo que nos está haciendo que los test pues tengamos fallos que ya no deberíamos de tener. Y bueno, lo dicho, a mí este es uno de los recursos que más me ayudó a la hora de perfeccionar mi técnica de test y un poquito mejorar esos fallos que al final, pues sin querer se van repitiendo y de esta forma pues intentaba que luego al final hay muchos fallos que también podemos seguir teniendo porque somos personas, no pasa nada, pero intentar pues hacer algo con esos fallos, no hacer un test y que quede en el cajón, sino coger el test y analizar el porqué de los fallos y aprender de ellos, que al final es sobre todo lo que más nos va a ayudar y nos va a hacer mejorar. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene, el lunes, nos veremos otra vez por aquí. Tengo varias ideas de vídeos en mente, pero me gustaría que si has llegado hasta aquí me digas cuál te gustaría que fuese el vídeo de la semana que viene, si hay algún tema del que te gustaría que hablase, pues yo encantada. Y si no, pues sorpresa, el lunes tendréis nuevo vídeo y nada, espero que os guste y que tengáis buena semana. Un besito, compis.